celulares. Y una de las cosas que se me viene a mi mente ahorita que hablaba el pastor era referente al trabajo de la iglesia como comunidad. La unidad de la iglesia es importantísimo. Por ejemplo, cuando llega alguien nuevo a la iglesia y un grupo piensa una cosa y otro grupo piensa otra cosa, la gente que llega nueva no sabe hacia dónde seguir. Entonces es importantísimo que sepa la iglesia hacia dónde va, para que la gente que llega nueva sepa hacia dónde va. Eso es algo que también tenemos que definirlo en la unidad y la misión de la iglesia para la gloria de nuestro Dios. En la lección, en el tema 9, dice los efectos de los grupos celulares y su introducción. La presencia de la iglesia de Cristo sobre la tierra siempre ha provocado efectos en la humanidad. La narración de la iglesia del principio, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, es rica en evidencias que demuestran que cumplió con los objetivos de Dios. Derramamiento del Espíritu Santo sobre todos los creyentes. Hemos visto el libro de los Hechos, cómo se derramó el Espíritu Santo sobre ellos. Comunión de los creyentes, hablábamos ayer al respecto. La salvación de los perdidos, sanidad de los enfermos. El cumplimiento de estos objetivos en la iglesia provocó tal efecto que sobrevino temor a toda persona. Y la iglesia tenía favor con todo el pueblo. Eso es lo que deseamos que pase en las iglesias. Eso es lo que deseamos. Cuando leemos el libro de los Hechos, a veces habremos pensado, ¿será acaso que en esos tiempos todavía podemos tener eso? Si usted ve, de repente dices, esa iglesia la podremos todavía vivir hoy. Y yo quisiera pensar que todos creen que sí se puede. Porque al final de cuentas, lo que Dios permitió que fuera escrito para nosotros es porque si fue posible para los primeros creyentes, también es posible para nosotros hoy. Y hay cambio en la sociedad, hay cambio en el lugar donde estamos, hay cambio con la familia en la que pertenecemos, hay cambio aún en la nación por lo que pasa. De hecho, muchos de los cambios que han pasado en las naciones han sido porque el Evangelio ha tocado el corazón de los seres humanos, y eso ha hecho cambio en las ciudades, en los países, en las naciones. Así que yo creo que podemos entender esto, lo que Dios dio desde el inicio como su iglesia primitiva, que hablamos bastantito de eso ayer, es lo que motiva a nosotros para poder seguir trabajando en grupos celulares. La iglesia del presente también debe provocar los efectos para los cuales ha sido diseñada por Dios. No es que tengamos que hacer otra cosa diferente, sino lo que Dios ha plasmado para su iglesia. La iglesia, recuerda, somos nosotros. ¿Cuáles son los efectos que usted y la iglesia están provocando en su país? Podemos poner en su ciudad, en su barrio. El crecimiento de las iglesias celulares es tal que produce efectos evidentes en sus localidades. Y vamos a ver algunos de ellos. Efectos espirituales. Formación de cristianos dentro de un ambiente dinámico de trabajo en la obra de Dios. Queremos cristianos dinámicos, queremos cristianos que trabajen de un ambiente saludable dentro de la obra del Señor, y esto forma cristianos saludables. Cuando alguien llega nuevo a una célula y puede ver el trabajo del líder, el anfitrión, y están enseñándole una doctrina sana, ustedes van monitoreando el trabajo de ellos y crecen cristianos sanos, cristianos que pueden trabajar en la obra de Dios de una manera mucho más fuerte en ellos. Así que usted va a monitorear el trabajo de ellos. La capacidad de dar un testimonio notorio ante la nación, de congregar las células en un solo lugar, local de la iglesia, estadios, plazas públicas, etc. Una de las cosas que creemos es que la iglesia puede crecer todo lo que quiera crecer en las células, en las casas. Si hay 20 casas que se abren, tú dices, bueno, ya crecimos en varios sectores de la ciudad, no solo en un sector. Y llegaría un momento posiblemente en que la gente que tengamos no quepa en una iglesia y ahora tenemos que hacer algo mayor para ella. Cuando el pastor estuvo en El Salvador, nos explicó la experiencia de la iglesia en El Salvador, cómo cuando querían venir a todas las células tenían que buscar un estadio para hacerlo. Y me decía que era sorprendente, yo no tuve la experiencia de estar allá, pero me decía que era sorprendente ver cómo llegaban los buses, autobuses. Y es que las células en cierto lugar se ponían de acuerdo para rentar un autobús y se iban
y muchas bendiciones mucho mayores que esas. Porque no estamos hablando de tener lleno un templo como tal. A veces nos conformamos con decir que se llenen los samaritanos y caben aquí 300 gentes y vamos por 300 gentes y es bueno, pero te limitas por el espacio. De hecho, hay muchas iglesias que llenamos el 70% del templo, ya la gente ya la que llega ya no se va quedando porque hay muy poco espacio. Así que más del 80% estando lleno un templo, ya la gente ya no se queda. Así que el templo nos limita. Pero esto nos permite alcanzar mucho más en la ciudad, mucho más en el barrio, y también es un efecto que puede pasar. Inciso C, el alcance de medios masivos de comunicación como la televisión, radio y medios escritos para la difusión del Evangelio. Hace unos meses atrás querían preguntarnos cómo se festejaba el Día de Acción de Gracias en la iglesia en la que estábamos. No sé cómo surgió, pero alguien les dijo a una reportera que pudiera hacer un reportaje de ellos en las células. Habló con una persona de la iglesia, nos dijo que si pudiera recibir a la televisión en su célula para poder enseñar esto. Le dijimos que sí, que adelante con ello. Y me llamó la atención cómo la pregunta sería de ellos es ¿cómo ustedes pueden festejar Acción de Gracias en estos grupos? Y les pudo dar un tema, les pudo enseñar, dándole la casa a la gente y la reportera pudo grabarlo. Llega un momento en que la gente quiere saber qué es lo que están haciendo como tal. Se escuchan ciertas cosas, pero ¿cómo se hace eso? ¿Cómo lo ven ustedes? No lo manejan como cualquier otra persona lo maneja, no lo manejan como el mundo lo maneja. Hay ciertas diferencias y la gente quiere saber eso. Y realmente en ello creo que pudiéramos entender, Dios nos puede poner en ciertos lugares para poder hacerlo. Y no en el hecho de, ay, qué bueno que salimos en televisión, qué bueno que se salió en la radio, qué bueno que pasa esto, sino simplemente Dios te va a poner los medios para poder crecer y poder hacer las cosas que Dios quiere para nuestras vidas. Inciso D, la expansión rápida del Evangelio de Cristo en colonias, barrios, pueblos, etc. Y en esto quiero que entendamos algo. Cuando tú abres una célula en el barrio donde vives, no tan solo estás pensando en ti, en tu esposo, en tu esposa, en tus hijos, estás pensando en la comunidad, la gente que está alrededor. Estamos pensando que, y ya sabemos lo que dice el pastor, que podamos ir y predicar allá afuera. Por mucho tiempo hemos a lo mejor dejado que alguien más haga el trabajo que tenemos que hacer. Lo más fácil para muchos de nosotros es, conozco un amigo, le quiero compartir de Cristo y lo que hago es lo invito a la iglesia. Lo traigo a la iglesia y hay que explicarle a la pastora o el líder o a ver quién, pero yo ya cumplí con traerlo a la iglesia y nos sentimos bien contentos con ello. Pero hacemos lo mismo, lo traemos aquí. Y siempre es el punto de, yo nada más hago esto, que los demás hagan lo demás. La verdad es que cuando hacemos esto, se van a sorprender las cosas que pasan en la colonia, en la calle donde viven. Yo les dije ayer, yo soy anfitrión en la casa del pastor, en la célula, en la casa mía y una célula. Y en mi casa, la mujer de mi esposa, en la casa del pastor de su hija. Y tenemos las células de nuestros hogares. No es solamente que alguien lo haga, sino sabemos exactamente esto. Y la que es la calle, lo que es la calle de un servidor vive, sabe que todos los viernes hay reuniones, sabe que con el campo de verano para niños, ahí se reúnen 30 niños, sabe que cuando pasa algo especial, ahí está la gente. O sea, no es solamente el grupo de 4 o 5 que están dentro de la casa, que pueden ser 5, 10 o 20, sino lo que los vecinos saben que pasa ahí. Hace poco llegó alguien que su niño estaba viniendo y decía, es que nosotros estamos bien convencidos que lo que se hace aquí, que no sé qué es lo que se hace aquí, pero lo que se hace aquí está trayendo beneficio para nuestros hijos. No tuvimos que ir a decirle a los padres de familia eso, no tuvimos que poner aquí le hacemos bien, que podemos hacerlo, pero la gente se da cuenta de lo que pasa en las células. Y eso nos da apertura para muchas otras cosas más. No tienen que saber o poner
un anuncio que somos cristianos o que somos metodistas o que tenemos alguna denominación, tenemos que hacer la labor de evangelismo, la labor de amor, de compartir el evangelio a los demás, y por tanto, y así la gente puede llegar a conocer el evangelio. Así que esto es muy importante, la expansión rápida del evangelio de Cristo en colonias, barrios, pueblos, etc. Efectos sociales, algo que a lo mejor ustedes conocen mucho por lo que he escuchado de este trabajos sociales. Asistencia humanitaria en las zonas problemáticas, grupos desprotegidos, clases necesitadas, niños de la calle, enfermos, centros de rehabilitación, etc. Nosotros creemos que a través de las células es mucho más fácil tener un alcance de este tipo. Y una célula puede ir a un hospital, una célula puede ir a un centro de rehabilitación, una célula puede estar con un orfanatorio, pueden trabajar en ello. De hecho, en diciembre estuvimos en un centro de rehabilitación, drogadictos, alcohólicos, y fue iniciativa de una célula, su líder, su anfitrión, que vive cerca de ese lugar, dijeron, vamos a ir un día aparte, o sea, no el viernes de célula, no el martes de clonación, vamos a ir el miércoles a ese lugar. Y se pusieron de acuerdo, esos tres de la célula. Y en ese lugar hay como unos 60, 70 personas en rehabilitación, que entran, salen, hay un grupo ahí. Pero la verdad que han hecho un trabajo excelente en ese lugar. Cada miércoles lo reciben, cada miércoles hablan de la palabra, hay canto, hay palabra, hay salvación de sus corazones, de sus almas, y realmente hay familias que están recibiendo el mensaje por fuera, porque nos han dado direcciones, nos han dado testimonio de lo que está pasando con ellos. Ahora, es más trabajo. Ayer decíamos, cuando se metan en las células, posiblemente ya no van a cargar de unas cosas porque tienen mucho trabajo como célula. Estas células se reúnen un día para planear, un día para la célula, otro día para hacer el trabajo para las cuestiones sociales y pues el domingo en la iglesia. Ya no les queda mucho tiempo para hacer otras cosas. Y la verdad es que es una bendición. Y en diciembre estuvimos como iglesia, no solo como célula, se reunieron varias células a apoyar esta célula y le llevamos las piñatas y los dulces y llevamos cena y fue un tiempo muy especial con ellos, muy especial. Y me di cuenta que los que están ahí sabían que los que van cada miércoles pertenecen a una iglesia llamada Piedra Angular. No van en el nombre de ellos, no van a decir yo vengo porque me gusta mucho y soy solitario. No, pertenecemos a una iglesia, trabajamos en célula, porque si las familias quieren ir a la célula pueden ir, pero aquí estamos con ustedes tratando de hacer lo que Dios nos dijo que hiciéramos. No podemos limitar solamente al trabajo de la célula. Si nace en tu corazón ir a la cárcel, nace en tu corazón ir a un orfanatorio, nace en tu corazón hacer algo por los demás, adelante. Siempre va a ser una bendición. Y no tienes que decir que la iglesia vaya, hay un grupo en tu célula que lo puede hacer. Porque es uno de los casos. Traemos un proyecto a la iglesia y si nadie quiere hacerlo, no se hace. Pero si la célula hay 3 o 4 que les nace de corazón hacer algo así, lo pueden hacer. Y es increíble. Hay algunas células que, por ejemplo, tenemos un líder en este momento que cuando él llegó a la iglesia tuvo un problema serio, una inundación en la ciudad de Reynosa, su casa se llenó de agua, sus muebles con mucho lodo y una situación muy difícil. Y los miembros de la célula, los varones fueron, sacaron los muebles, limpiaron, hicieron un montón de cosas, trabajaron con ellos, las mujeres ayudaron ahí a limpiar. Esta persona vio el amor de un grupo de célula impartiendo el trabajo en la casa. Este hombre quedó fascinado por lo que Dios hizo a través de un pequeño grupo de la célula. Sí, quedó en la célula, recibió a Cristo, ha estado trabajando con ellos y regularmente cuando pasa algo, él como líder tiene esa tendencia de hacer lo mismo que hicieron cuando él llegó a la iglesia. El trabajo social, el apoyar a los demás es importante para los grupos pequeños. Insisto, ver el impacto que se produce a la nación, ya que una iglesia numerosa puede influir en el rumbo de un país.
Y si yo pusiera aquí el impacto que produce en el barrio, en el lugar donde se encuentra, también es importante porque puede influir en la localidad. Yo creo que ustedes como iglesia pueden tener a lo mejor muchas problemáticas como cualquier otra iglesia, pero creo que también tienen mucho donde ir y compartir y hacer el cambio en muchas familias, en mucha gente, y poder marcar la diferencia en el barrio, y poder marcar la diferencia en el lugar donde se encuentran. A veces queremos, y no es malo ir y hacer cosas a otro lado, cuando tenemos que ver qué es lo que podemos hacer en nuestro propio barrio, en nuestra propia ciudad, en el lugar donde estamos, y de ahí poder surgir para todos los demás lugares. Dios quiere que donde haya una célula, donde haya una reunión de un grupo pequeño, puede influir en esa localidad. Yo no sé cuántos de ustedes el día de hoy van a saber o hayan vivido la experiencia de tuve problemas familiares muy fuertes, tuve situaciones difíciles, y de hecho venir al conocimiento de Cristo cambió mi vida, cambió mi familia, restauró todo mi entorno. Creo que podemos dar testimonios al respecto. Cuando eso pasa con tu vecino, cuando eso pasa con tu amigo, cuando eso pasa con el amigo de tu amigo que le invitaron a la célula, ese grupo va a hacer el cambio que quiera que esté. Y es lo importante, y tiene que haber un cambio en el barrio, tiene que haber un cambio en el lugar, tiene que haber un cambio en el entorno donde estamos, porque no podemos seguir igual. Si llega el evangelio en nuestro corazón, no podemos seguir igual. Hay un cambio radical en ello, y tendríamos que ver qué es importante para nuestra comunidad. Y efectos económicos, dice, la capacidad que se adquiere con los fondos que cada persona aporta para la iglesia y las células. Ayer les decíamos que cada célula se levanta ofrenda, y que hay una gente que podría decir, pero es que aquí no se debe levantar ofrenda porque no es el templo, porque pues la gente está para que le den, no para dar. Un gran error que hemos cometido muchísimo tiempo. Y a veces seguimos pensando lo mismo, que la gente nada más tiene que recibir, que nada más bienaventurados dar que recibir. Y la gente tiene que dar, y tiene que aprender a ello. Cada célula que se reúne y lo que puede dar de ofrenda es una bendición también para ello. Y eso, ayer lo decía, sirve para muchas cosas, del trabajo de la misma célula o el trabajo de la iglesia. Si hacemos más células, más gente comprometida, le aseguro que va a haber esta bendición también. No hay una entrada que no se tenía esta semana, y no estamos yendo ahí para tener dinero, pero por simple y sencillamente por la enseñanza bíblica, la gente al darlo también un beneficio económico. Y dice, puesto que toda la gente es enseñada a participar económicamente, esto se revierte en beneficios directos hacia ellos de parte de Dios. Y si, dicho sea de paso, si tenemos gente con mucha necesidad económica, porque viven problemas económicos fuertes, también es bueno que aprendan la bendición del dar. Porque por muy poco que tengamos, es importante dar. ¿Se acuerdan de aquella mujer que dio todo lo que tenía y que fue muy poquito, pero fue con todo su corazón? Y Jesús dijo que ella había dado más que el hombre rico que dio mucho dinero. Porque cuando la gente aprende a dar de corazón y a dar para la obra del Señor, Dios simple y sencillamente va a bendecir el corazón de los demás. Pensamos que si damos nos vamos a quedar sin dinero, pero delante de Dios no es así, y eso la gente tiene que aprenderlo. En una sociedad a lo mejor tan crítica, debe de aprender a dar, es un beneficio, no tan solo para la congregación, es un beneficio para cada uno de ellos que puede dar. Esos son los efectos grandes rasgos de los grupos celulares. ¿No tienen alguna pregunta al respecto? Hoy me vinieron muy calladitos, no me preguntaban nada del pastor Garza. Como quieres, se van a ir temprano. ¿Alguna pregunta de lo que vimos ahorita? ¿No? Sí. Yo estaba pensando. Eso es bueno. Ahorita la gente. A mí me maravilla que mucha gente en las iglesias, en las células, tenga el tiempo o sea el tiempo suficiente para acudir a hacer una labor social.
Porque no todos tienen la disposición ni el tiempo. Por ejemplo, aquí en Estados Unidos, muchas veces decimos que trabajamos mucho más que los mexicanos. De lo que venían los mexicanos. Trabajamos mucho más los mexicanos que otra etnia. Somos muy trabajadores. Nos encanta el trabajo. Y aparte que nos encanta el trabajo, bueno, nos encanta porque nos ayuda a cubrir los biles, la renta y toda esa cuestión. Y yo me pregunto, ¿quiénes son en sí, en una célula, los que tienen el tiempo o pueden darse el tiempo para esta labor social? Creo que la respuesta sería el que tenga una pasión por el que quiere hacer la voluntad de Dios. Dios no toma gente que no tenga nada que hacer. Dios no agarra gente que esté ociosa como tal. Si ustedes ven a los discípulos, todos tenían una ocupación y todos tenían cosas que hacer. El mismo Jesús tenía muchísimas ocupaciones por hacer. Yo creo que el que tiene una pasión por esto va a ser el tiempo para hacerlo. Porque si bien es cierto que tenemos que trabajar para mantener a nuestra familia, y tenemos que trabajar para darles lo necesario a nuestra esposa, a los hijos, cuando tenemos una pasión por Cristo y por su obra, Dios se encargará de nuestras cosas. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y las cosas que vienen ahí es alimento, es vestido, es casa, dice, esas cosas serán añadidas. Sí entiendo la problemática de venir a este país y querer trabajar para poder tener algo en la vida y para poder disfrutar de algo, porque pensamos mucho en lo económico y en los beneficios que pueden tener nuestros hijos y lo que puedo dejar. Pero cuando ponemos la confianza más en el trabajo que en la obra del Señor, tristemente podemos decir que por mucho que ganemos, no vamos a suplir lo que nuestra familia necesita. Si ponemos primeramente el reino de Dios y su justicia, puedo asegurar que Dios lo ha prometido así, se encargará de dar lo necesario a mi esposa y a mis hijos, porque estamos confiando en Él. Ahora, nos encanta trabajar, ok, eso es bueno, pero cuando vemos los resultados del trabajo con el Señor, por lo que Dios está llevando a hacer, a mí nos va a encantar hacerlo como tal. Muchas de las cosas que hacemos es por esa pasión que tenemos. Tú me puedes decir, es que no tenemos tiempo, pero si hay un partido de fútbol, no sé, que les guste a aquellos mexicanos que se acuerden que juega un equipo de México y va a estar a las 7 de la noche, de 7 a las 9, van a estar ahí para ver ese partido porque les encanta hacerlo. Las cosas que te apasionan, aunque estés cansado, aunque haya ciertos compromisos, lo vas a hacer. Como uno se apasiona por Cristo y por la obra que Él puso en nosotros, lo vamos a hacer. Yo no pretendo que esto lo haga gente que no tenga nada que hacer. No gente que no tenga un trabajo. Pretendemos que la gente que tiene trabajo, que está esforzado en algo, sea también que se involucre en ello y que se esfuerce a lo mejor más en la hora de ver televisión, se esfuerce en hacer esto. Porque digo que hay muchas cosas que hacemos que a lo mejor no son malas, pero que nos quitan el tiempo a veces de la obra social. Y esa es una de las respuestas. Yo le puedo dar un poquito de contestación al hermano. Yo creo que cuando uno, como dice usted, sentir esa pasión, para todo Dios nos da tiempo. Y aunque así vengamos cansadísimos del trabajo, yo en lo personal he experimentado que regresa uno y ya ese cansancio se fue. Nosotros hace mucho tiempo atrás teníamos no le llamábamos células, sino que era en la Iglesia Católica, movimiento familiar cristiano, y se hacían grupos familiares y teníamos que transportarnos como 1 hora de camino, ¿verdad? Y compartíamos la palabra de Dios y todo eso, y trabajábamos los dos. Entonces, y teníamos niños todavía chiquitos en la casa. Si uno quiere, se puede. Así es. No hay pretexto. Yo he escuchado líderes que me dicen, por ejemplo, hay momentos
que no quisieran hacerlo porque no bien cansado. Y han sido muy honestos. Es decir, es que vengo todo el día de chambearle y fue bien pesado y no voy a tener chance de descansar porque no voy a llegar por mi esposa, por mis hijos e irme a la célula o ir a hacer lo que se tiene que hacer. Pero cuando, hace poco decía uno, pero cuando pasa eso, llego a la célula y veo lo que Dios está haciendo, digo, vale la pena esto. Y se me quita el cansancio, se me quita lo que está ahí. Ahora, uno tiene que programar en la célula, conforme al trabajo de los miembros de la célula, qué es lo que vamos a hacer. ¿Sí? O sea, que determine en cada célula, para un trabajo social, por ejemplo, que la célula quiera ir a ver a los niños en un sanatorio o a una cárcel o lo que haya que hacer, se pone de acuerdo en la célula y se busca el mejor tiempo para ello. Ahí es un trabajo extra de la célula, de la natación, del trabajo de la iglesia, porque una cosa que debe ir aquí es que, aunque yo tenga célula, yo tengo compromiso con la iglesia. Cuando la iglesia haga un culto especial para matrimonios, cuando la iglesia les llame para un evento de jóvenes que quieren que nosotros trabajemos, o sea, tenemos un compromiso en nuestro lugar de origen, la iglesia, el templo, aquí donde estamos todos. Y no puedo decir que porque ya estuve el lunes en la natación y el viernes en la célula, pastora, olvídese de mí todas las semanas, ven el domingo a ver si me levanto, pero ya diga que estoy haciendo un trabajo de semana. No es así. Realmente es un trabajo integral. Yo no puedo olvidar de lo que hay aquí. Yo tengo que pensar qué es lo que voy a hacer en el camino de la semana. Y a lo mejor hay algunas cosas que pudiéramos quitar, vuelvo a lo pero no son pecado, pero que nos entienden mucho en el día. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? ¿Seguros? Ok, pastor, ya quiero escucharte.